Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. En este video vamos a estar haciendo un backtesting de lo que fue la semana del 16 de febrero al 20 de febrero. Esta semana teníamos día festivo para el día lunes, Bank Holiday. Martes no teníamos fundamental. Sabemos que nos basamos mucho en análisis técnico, pero pues como es también inicio de semana hay que tener mucho cuidado porque suele ser creación de liquidez para lo que se viene el miércoles. Por ejemplo, que venía el FOMC Meeting Minutes, las entregas del FOMC. Es una entrega detallada de lo que fueron las reuniones del FOMC. Luego tenemos el jueves, tenemos reclamaciones de desempleo, como siempre. Recordemos que de por sí siempre los jueves semanalmente vamos a tener esta noticia a las 8:30, que son las solicitudes de desempleo. Empezamos ahí a leer el análisis fundamental, ¿cierto? Empezar a leer todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Dato positivo para el dólar, o sea, menos reclamaciones de desempleo. O sea que esto fortalece al dólar y debilita al Nasdaq. Significa que desde el miércoles probablemente vayamos a ver movimientos bajistas. Primero solo vamos a analizar fundamental y luego ya vamos a entrar en el técnico para que entiendan un poquito mejor a ver esta vez cómo nos va. Entonces fíjense pues, reclamaciones de desempleo, este dato ya lo tenemos claro, y el dato más importante, el peso, estaba el día viernes. El día viernes era el día más pesado para el Nasdaq. ¿Por qué? Y todo el mundo estaba esperando ese día. ¿Por qué? Porque teníamos el Advanced GDP, que esto lo que mide es crecimiento, y teníamos el Core PCE Price Index, esto lo que mide es inflación. Entonces teníamos dos datos muy pesados que van a mover la economía, obviamente, del dólar, y eso se vería afectado obviamente también en el Nasdaq. Entonces vamos a interpretar esto. Obviamente también teníamos acá 9:45 flash, el preliminar del PMI y el preliminar del service y el manufacturing, pero digamos que son noticias que se pueden tomar como catalizadores de liquidez, por así decirlo. Pueden funcionar como puntos de liquidez pero no cambian mucho la narrativa de alguno de estos dos, de lo que es el Advanced GDP y el Core PCE. Estos datos le importa mucho a la Fed. ¿Por qué? Porque son datos de crecimiento y este dato es principal de inflación. Ténganlo muy presente para las siguientes ocasiones. Listo. President Trump speaks, 12:45. Entonces sabíamos que el día viernes iba a estar bien movidito. Ahora vamos a empezar a leer cómo nos fue en crecimiento. Tuvimos un dato débil, ¿cierto? Débil para el Nasdaq. Eso significa un leve movimiento alcista el jueves para el Nasdaq, ¿cierto? Débil en el dólar, fuerte en el Nasdaq. El jueves movimiento alcista, pero fíjense en que este que es el que pesa más. Acá es donde vamos a entrar en detalle de nuevo. Core PCE Price Index. Ese dato salió ¿qué? Salió fuerte para el dólar. Significa que movimiento bearish para el Nasdaq. O como la Fed lo interpretaría, un pensamiento más hawkish. Entonces ahí tendríamos movimientos bajistas el día jueves, sería el principal. El día viernes sería el principal para esperar, porque todo el peso estaba en ese día viernes. El día jueves teníamos reclamaciones de desempleo, ya lo habíamos visto. Y el miércoles el FOMC. Lo mejor era operar obviamente en sesión de la tarde, siempre lo he recomendado. La mañana suele ser crear esa liquidez para poder barrer en la tarde con las entregas del FOMC, especialmente después de las 2:30, donde hay una entrega fuerte del precio. Pero todo depende de dónde se encuentre, la estructura, todo esto, ¿cierto? Acá solo estuvimos analizando análisis fundamental. Entonces recordemos que un repaso: lunes festivo, sabemos que nos cuidamos durante la semana. El día más pesado era el día viernes. Teníamos el Core PCE, que es el dato de inflación. Ese es el dato que más le importa a la Fed, entonces el que más nos interesa. Positivo para el dólar significa que movimiento bajista para el Nasdaq. Listo. Nos vamos a análisis técnico. Entramos acá en el backtesting para esta semana y vamos a estar enfocándonos en el día viernes, ¿vale? Entonces fíjense pues, creo que esto ya lo había comentado en videos anteriores. Estamos en gráfico semanal, nos encontramos dentro de este último rango entregado, dentro de este precio, el 23.991, como para que me entiendan, y 25.840. Este es el último rango. Fíjense que el precio entró en una acumulación, por eso estamos en enero y febrero. Son meses difíciles para operar, el mismo ICT lo ha dicho. Entonces hay que tener bastante cuidado, manejar muy bien la gestión de riesgo. Había comentado, creo que
si íbamos a gráfico de líneas, teníamos este punto estructural acá que me funciona como Order Block Weekly. Esperaba que el punto reaccionara en esa zona y siguiera dando movimiento bajista, lo cual lo hizo que la semana pasada, pero esta semana pensaba tomar liquidez de esta y seguir a la baja. Solo que digamos que no se dio, la semana no estaba tan pesada, el análisis fundamental no ayudó tampoco bastante, de pronto el dato el viernes, y lo que hizo fue un retroceso. Fíjense que simplemente tuvimos que movimiento alcista, tuvimos un movimiento alcista en cuanto a la vela semanal que acabamos de pasar. Vamos a bajar a diario. Vamos a bajar a diario y en diario pasa lo mismo. ¿Cuál es nuestro último rango? Si vamos a gráfico de líneas, es esta última entrega. Fíjense, esta es la última entrega del precio desde este punto hasta este punto. El precio se encuentra oscilando aquí adentro. No sabemos qué rumbo va a tomar. Obviamente hay que interpretar y leer. El bias que tenía para el viernes, bueno, entonces esos son rejection block. Para que quede claro, acá tenemos buy sell liquidity diario, muy visible en este punto. Sabemos que inclusive todavía está presente. Hay liquidez del lado de vendedores en esta zona. Hay buenos stop loss y tenemos... Ahora voy a explicar lo del viernes, precisamente lo del viernes. Entonces vamos a acercar acá un poquito. Esto era lo del viernes, fíjense pues. Esta es la vela del viernes. ¿Qué tenía para el viernes? El viernes, cuando la vela, cuando estaba haciendo el seguimiento, dije, bueno, probablemente vaya por este punto de sell side liquidity. No lo había tomado. Esto lo tomó, creo que después de la apertura. Y luego se dirigió a sacar ese punto de buy side liquidity. Después de ese punto de buy side liquidity, esperaba un movimiento en venta fuerte. De pronto acompañándome la fundamental que ya sabíamos cómo venía, pero fíjense que quizás estos datos del PMI como salieron débil para el dólar, esto fortalece el movimiento alcista en el Nasdaq. Entonces no es de extrañarse de que veamos este panorama y podamos ver este movimiento alcista para el día viernes. El dato que más pesaba en realidad era este, pero digamos que tenemos esos otros datos que también apoyan obviamente la narrativa. Entonces listo, atacar esta liquidez de diaria, eso prácticamente fue lo que hizo el viernes, atacar liquidez de miércoles por encima y por debajo. Semanas complejas, vamos a 4 horas. Ya voy a comentar más o menos qué era lo que yo estaba observando. Fíjense aquí, en 4 horas volvemos a lo mismo. Si yo me voy a gráfico de líneas, fíjense que el último rango que tenía era este que tenía acá y este que tenía acá. El precio con la vela de las 10 de la vela de 10 AM del día viernes, fíjense que ese movimiento alcista fuerte. Estaba esperando la venta. Vamos a bajar a temporalidades menores. Fíjense que venimos de mayor a menor, entonces ahí ya puede que vayamos a tener un poquito más de contexto. Espera que atacara esta liquidez y respetara este rejection block, este nivel de acá. Fíjense que respetara este nivel de acá, más sin embargo no lo respetó. Atraviesa totalmente con su cuerpo, invalida todo esto. Obviamente la narrativa ya empieza, a partir de este momento se convierte totalmente alcista. Pero digamos que para el viernes pues me basaba mucho en el análisis fundamental para esa venta. Ya les voy a mostrar dónde se dio esa venta, porque de hecho sí se dio. Vamos a bajar a 15 minutos. Listo. Acá estamos en 15 minutos. Día viernes, ¿sí o qué? Ahí está. Viernes 20 de febrero. Entonces, ¿qué tuvimos con 8.30? Para que tengamos una interpretación del mercado. A las 8.30 tuvimos que este dato, Advanced GDP. Un dato débil para el dólar, fuerte para el Nasdaq. Esperábamos que movimiento alcista no se dio directamente. De hecho se dio un movimiento bajista, que casi siempre es un engaño, porque fíjense que la apertura de 8.30 queda abierta con la apertura de 9.30, que lo que hace sacar ese punto correctamente. Todos los traders que entraron aprovechándose de ventas de este tipo de noticia o de la volatilidad del momento son sacados rápidamente del mercado, ¿cierto? Con sus stop loss aquí ajustados. Entonces eso cambia la narrativa alcista también. Que tengamos una vela con cuerpo por encima de la apertura de 8.30. Los que pudieron operar compras en bajas temporalidades por debajo de la apertura de 8.30 saben que esto es modelo 2022 de ICT, perfectamente para el día viernes. Como les digo, yo estaba quizás con otro pensamiento, estaba con el pensamiento de la venta. Entonces digamos que esta compra no me
no la leí, digamos que no están en mis condiciones. Yo sé que mucha gente la puede tomar y está correcto. Entonces vamos a dar a otra temporalidad. De hecho, vamos a dar a 5 minutos y les voy a mostrar. Fíjense acá. Después de que el precio toma liquidez de Buy Sell Liquidity diario, fíjense que está en la franja horaria, estaba antes de las 11:30 de la mañana. El mercado da este movimiento bajista. ¿Qué es lo que pasó acá? Que yo estaba esperando un cambio en la estructura interna, ¿cierto? El Change in State en 5 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense acá, tenemos movimiento alcista, el precio toma liquidez de diario, esa línea azul gruesa, ahí comienza a dar ese rechazo, ese primer rechazo. Entonces, ese primer rechazo yo estoy esperando a que me haga un bajo más bajo que este para poder yo entender de que el precio en baja temporalidad está cambiando la narrativa a ventas, por así decirlo. De momento no lo hizo, pero yo programé una venta acá. Ya les voy a mostrar la imagen, que es lo que quiero explicar en este video. Acá yo ubiqué un CB de 5 minutos. Vamos a ampliar un poquito. Acá había un CB de 5 minutos en una zona premium, por eso me interesaba. Este por ejemplo es un CB de 5 minutos. Y fíjense que si yo mido este movimiento bajista acá hasta este punto donde comienza a dar el retroceso, no tengo por qué entrar en venta en estas zonas, ¿cierto? Mi prioridad es entrar en las zonas más altas. Entonces programo una entrada acá, stop loss por encima, y esperaba solo un movimiento bajista durante la sesión, como para confluir con ese PSE, con el dato del PSE. Simplemente pues ese era como mi análisis para el día viernes. Después de eso aparenta dar un change in state, un cambio en el estado de entrega, pero digamos que termina. El precio no toma una decisión, no sabemos hacia dónde prueba abrir este domingo. Yo diría que posiblemente pueda abrir con un gap bajista, eso lo digo en este video. Vamos a ver qué sucede en el próximo backtesting que hagamos, para que estén atentos. Y la entrada que les voy a mostrar, bueno, no entrada porque fue una programé el limit, pero de hecho lo eliminé porque pasaron las 11:30, no había hecho este cambio, entonces digamos que no me atraía, y pues que decidí no cerrar el viernes como bueno, controlar mis emociones y simplemente operar de una mejor manera. Es decir, no trade también es ganar. Entonces simplemente decidí no operar ese día. Vamos a observarla acá. Fíjense, acá les tengo la imagen. Fíjense, ahí está. Fíjense, ahí está. US 100 Cash M3. Ahí está en M3, pero digamos que en M5 también lo podemos ver exactamente. Pero era casi que en esta zona. Mejor dicho, les voy a poner la posición en corto. Era prácticamente esto. El stop loss está por acá encima, proyectado al 1 a 2. Este movimiento, pero un movimiento entendiéndolo, ¿cierto? Teniendo un poco de narrativa. No importa si digamos que la eliminé porque por esto, o sea, son condiciones del plan. Cada persona tiene un plan de trading diferente, se acomoda. Fíjense que el mercado luego entró en una acumulación y ahí se quedó. Pero este movimiento bastante bien. Fíjense que acá está la imagen, pero la entrada había demasiada liquidez en la zona de abajo, fíjense, y esa fue la que fue a tomar. Todos los que estuvieron comprando el día viernes, el precio con este movimiento después de las 11:30, y eso que todavía no se los llevó, fíjense que todavía no se los lleva por completo. Entonces sigue habiendo buena liquidez, por eso digo que puede haber un gap bajista. Entonces bueno, eso es lo que quería explicar en este video. Y por último, fíjate que acá tengo una tabla y vamos a entrar a observar, por ejemplo, ese dato, el Core PSE Price Index y el Advanced GDP, que eran los datos más pesados en la semana para el viernes 20 de febrero. Vamos a la tabla de noticias y tenemos acá, por ejemplo, el Advanced GDP, lo tenemos en esta zona, y fíjense que el Advanced GDP es el PIB anticipado, tipo de crecimiento. Por eso les comentaba que es tipo crecimiento, lo que mide es el crecimiento. Sale a las 8:30 horario Nueva York. Su frecuencia es trimestral. Es la primera lectura, fíjense acá, es la primera lectura de crecimiento. ¿Qué es lo que mide? Es la primera lectura de crecimiento, cómo se está moviendo todo el entorno económico en Estados Unidos. Ahora, la lectura de la Fed, crecimiento alto igual tasas altas. Ahora, si sale fuerte alto, USD sube fuerte
NQK estructural hawkish. ¿Qué significa hawkish? Significa un tono más bajista. Esto significa bajista. Este es el tono que le da la Fed, la interpretación. Entonces vamos a leer, por ejemplo, acá si sale fuerte y si sale débil. Entonces, si sale fuerte y si sale débil. Entonces vamos a Forest Factory, vamos a revisar el Advanced GDP para el viernes y salió débil. Fíjense que es un dato rojo, peor de lo esperado. Entonces vamos a la tabla y vamos a decir de que el dato salió débil. Entonces pasamos acá y dice dólar cae, NQ sube, dovish, crecimiento débil. ¿Qué significa dovish? Significa que movimiento alcista. Esto significa movimiento alcista. Crecimiento débil. Entonces el NQ sube. Recordemos que siempre son inversos. Entonces por eso teníamos este movimiento también alcista. ¿Sí ven cómo se entiende desde la parte fundamental también? Ahora, ¿qué suele decirse de esta noticia? Que puede cambiar la dirección semanal. El impacto en la sesión que puede tener es que puede cambiar la dirección semanal. Y el modelo ICT típico es una expansión estructural. Ahora, si debemos confiar o no debemos confiar en este tipo de fundamentales, pues hay fundamentales en que, por ejemplo, pueden ser liquidez, como lo comentaba la del día jueves, pero por ejemplo esta suele generar un movimiento real, o sea, de por sí cuando muestra la intención es como tiene narrativa, entonces puede dar un movimiento real, hay alta probabilidad. Si quieren podemos analizar otra. Vamos a analizar y la otra es el Core PCE Price Index. Entonces vamos acá a la tabla, vamos a sacar el Core, acá lo tenemos, Core PCE Price Index. El PCE subyacente lo que mide es la inflación. Recuerden que la Fed prioriza la inflación. A las 8:30 de New York se entrega mensual. Que mide inflación favorita de la Fed. Lectura de la Fed, principal indicador para la Fed, si sale fuerte y si sale débil. Vamos a ir al Forest Factory. Ahora dice, salió fuerte, ¿sí ven? Mejor de lo esperado, un dato positivo para el dólar. Entonces vamos a la tabla y vemos que dice, si sale fuerte, entonces estamos acá. Dólar sube fuerte, NQK estructural hawkish. Como lo comentábamos ahora, movimiento bajista, el cual, si vamos al gráfico, este era el que estaba esperando. Estos rechazos, por lo menos haber tocado liquidez diaria ya digamos que avalaba un buen indicio de rechazo en esa zona. Listo. El impacto que puede tener en la sesión puede cambiar la dirección semanal. Fíjense que es una noticia bastante fuerte. Puede cambiar la dirección semanal, continuación institucional y movimiento real institucional. Entonces fíjense que eso es lo que nos deja el día viernes, lo que nos deja la lectura de febrero. Ha sido bastante acumulativa. Si lo podemos ver en la alta temporalidad, podemos ver de que hemos estado en una fuerte acumulación. Vamos a ver qué decisión toma y hacia dónde puede dirigirse el mercado en los siguientes días. Entonces eso ha sido todo por CD Trades. Muchas gracias, nos vemos luego.